Dicen que el sonido más ensordecedor no es un grito de rabia, sino el rasguido suave de una pluma estilográfica firmando un final irrevocable. A veces cierro los ojos y vuelvo a esa sala de juntas en el Paseo de la Castellana. Todavía puedo oler el cuero viejo de los sillones y escuchar la risa ligera de la mujer que vino a reemplazarme. Recuerdo con una claridad dolorosa cómo mi esposo deslizó aquel talón de 10.000 euros sobre la mesa, con la misma displicencia con la que se le da una moneda a un mendigo. Él estaba tan ocupado celebrando su victoria, tan embriagado por su propio reflejo en el ventanal, que cometió el error fatal de no mirar hacia el rincón oscuro de la habitación. Allí, un anciano leía el periódico en silencio. Borja pensó que era un simple empleado de mantenimiento, un testigo mudo e irrelevante. Nunca imaginó que aquel anciano sostenía en sus manos las llaves de su destino. Él creyó que mi silencio era miedo. No sabía que solo estaba esperando a que terminara su función. La tinta todavía estaba fresca sobre los papeles del divorcio. El olor de la oficina del señor Garrido era una mezcla rancia de cuero viejo, café frío y el final inminente de un matrimonio de 2 años. Estábamos en la planta 45 de un edificio en el Paseo de la Castellana. Desde allí arriba, Madrid parecía una ciudad gris y lluviosa, ajena a la pequeña tragedia que ocurría dentro de estas 4 paredes. Borja soltó una carcajada seca. Fue un sonido desagradable que rompió el silencio de la sala. Con un gesto de desprecio, lanzó un talón bancario sobre la mesa de caoba. El papel resbaló por la superficie pulida hasta detenerse cerca de mi mano. Tómalo, Adriana. Es suficiente para alquilar un estudio en Vallecas durante unos meses. O quizás en Parla. Considéralo tu indemnización por 2 años de matrimonio desperdiciados. Así me lo dijo. Sin mirarme a los ojos. Desde el rincón, Vanessa, su asistente personal y ahora algo más, soltó una risita nerviosa. La vi observando las cortinas de terciopelo, seguramente redecorando mentalmente el ático que yo acababa de perder. Ellos pensaban que yo era una mujer arruinada sin ningún lugar a donde ir. Pensaban que mis manos, cruzadas sobre mi regazo, temblaban de miedo. Pero se equivocaban. Ellos no vieron al hombre de traje gris marengo sentado en silencio al fondo de la sala de juntas. No sabían que ese hombre, que leía el periódico con una calma imperturbable, era don Cayetano Mendoza. No sabían que era el dueño del mismo rascacielos en el que estábamos sentados. Y mucho menos sabían que firmar esos papeles acababa de costarle a Borja todo su futuro. Yo permanecía sentada a un lado de la larga mesa. Llevaba una chaqueta de punto color beige que había visto días mejores y ninguna joya. Ni siquiera el anillo de bodas que me había quitado hacía 3 días. Enfrente se sentaba Borja. Parecía el magnate tecnológico en ascenso que afirmaba ser. Su traje era azul marino a medida. Su reloj costaba más que la mayoría de los coches de familia. Y su sonrisa era afilada, capaz de cortar el vidrio. Vamos a hacer esto simple, Adriana. Borja deslizó la gruesa pila de documentos hacia mí. El papel hizo un sonido rasposo contra la madera. Estoy cansado y tú estás cansada. Ambos sabemos que este matrimonio fue un error de cálculo. Un error de cálculo. Repetí esas palabras suavemente en mi mente. Mi voz fue firme aunque mis ojos estaban fijos en la palabra disolución impresa en negrita en la parte superior de la página. No te hagas la víctima. Borja suspiró y se recostó en su silla ergonómica. Mira, cuando nos conocimos pensé que te estaba rescatando. Pensé que estarías agradecida de ser la esposa del director de una empresa tecnológica. Pero seamos honestos. Nunca estuviste hecha para este mundo. No sabes vestirte para las galas. No sabes hablar con los inversores. Eres simplemente aburrida. Es aburrida y cocina comida extraña. Intervino Vanessa desde la ventana, sin levantar la vista de su teléfono móvil. ¿Quién hace lentejas estofadas para un vicepresidente de marketing? Es vergonzoso. Borja se rió entre dientes. Exacto.
El punto es que mi empresa está a punto de salir a bolsa. Mis abogados y mi equipo de publicidad sugieren que una ruptura limpia es mejor ahora que después. Un hombre soltero se ve mejor que uno casado con una nadie. Levanté la vista hacia él. Así que eso era todo. 2 años de matrimonio y yo era un pasivo para el precio de sus acciones. Es negocios, Adriana. No lo hagas emocional. Aquí está el trato. El acuerdo prenupcial dice que no obtienes nada porque entraste sin nada. Pero porque soy un tipo generoso, ahí tienes 10.000 euros. Y dejaré que te quedes con el viejo Seat Ibiza. El abogado sentado junto a Borja, el señor Garrido, un hombre que sudaba profusamente, se aclaró la garganta. Señor de la Cruz, técnicamente el coche está a nombre de la empresa. Deja que se quede con el maldito coche, Garrido. Borja estalló. Me siento caritativo. Me miró con una sonrisa burlona. ¿Ves? Soy un buen tipo. Ahora firma los papeles. Tengo una reserva para comer en un restaurante de lujo a la 1. Miré los papeles. Luego miré el talón de 10.000 euros. Hace 2 años, cuando conocí a Borja, él estaba estresado y apenas podía pagar las nóminas. Yo había escuchado sus discursos. Había organizado su caótica agenda antes de que pudiera permitirse pagar a Vanessa. Incluso había usado mis propios ahorros para cubrir el alquiler de nuestra primera oficina cuando sus inversores se retiraron. Él había olvidado todo eso. Saqué de mi bolso un bolígrafo de plástico barato. Borja se estremeció levemente, quizás esperando que sacara un pañuelo para llorar. No quiero tu dinero, Borja. Dije en voz baja. Y tampoco me importa el coche. Como quieras. Borja se rió. Más para mí. Solo firma en la línea. Destapé el bolígrafo. En ese momento, la pesada puerta de roble al fondo de la sala crujió. El anciano del fondo pasó la página de su periódico haciendo un ruido seco. Borja se giró molesto. Garrido, ¿quién es este? ¿Por qué dejas que el conserje se siente aquí durante una mediación privada? Dile que se vaya. Huele a naftalina y a viejo. El señor Garrido se puso muy pálido. Miró el cabello plateado del hombre, el corte específico de la solapa de su traje, el anillo de oro en el dedo meñique. Sabía exactamente quién era. Había visto su rostro en los retratos del vestíbulo cada mañana durante 15 años. Pero el miedo lo paralizó. Déjalo estar, Borja. Susurró el abogado con voz temblorosa. Si causamos una escena, la administración del edificio podría revocarnos los privilegios. Borja puso los ojos en blanco. Bien. Si el viejo quiere ver un divorcio, que mire. Se acabó de todos modos. Se volvió hacia mí. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Incompetencia por todas partes. Ahora firma. Yo no había mirado al anciano hasta ese momento. Levanté la vista lentamente, ignorando a Borja, ignorando a Vanessa. Mis ojos buscaron la sombra en el fondo de la sala. Allí, don Cayetano Mendoza bajó ligeramente el periódico. Sus ojos eran de un azul penetrante, idénticos a los míos. Me dio un asentimiento apenas perceptible. Era una señal. Permiso concedido. Presioné la punta del bolígrafo contra el papel. No me sentía triste. Me sentía aliviada. Firmé mi nombre con una caligrafía fluida y elegante. Adriana Mendoza. Cerré la carpeta y empujé los papeles hacia el hombre que una vez amé. Hecho. Susurré. Borja agarró los documentos, revisando las firmas sin leer realmente el nombre. Dios, eso fue doloroso. Garrido, archiva esto inmediatamente. Quiero el decreto absoluto para el viernes. Se puso de pie, abrochándose la chaqueta. Agarró la mano de Vanessa. Vamos, cariño. Vamos a celebrar. Necesito una copa. Se giraron para irse, pasando junto al anciano en el fondo. Borja se detuvo un momento frente a él. Oye, abuelo, el espectáculo ha terminado.
Puedes volver a limpiar los baños o lo que sea que hagas. El anciano no se movió. Solo sonrió. Una sonrisa fría y peligrosa. El espectáculo, dijo el anciano con una voz profunda y grave, apenas acaba de comenzar, señor de la Cruz. Mientras veía su espalda alejarse por el pasillo y escuchaba el eco de sus zapatos italianos contra el mármol, me asaltó un recuerdo. No el de sus gritos recientes, sino el del silencio compartido en una cafetería pequeña y ruidosa cerca de la Puerta del Sol. Fue hace 5 años. Borja no siempre fue el hombre cruel que acababa de lanzarme un cheque a la cara como si fuera una propina. Al principio era solo un chico de provincias con hambre de mundo. Tenía esa mirada febril de quien llega a Madrid con los bolsillos vacíos y la ambición desbordada queriendo comerse la ciudad a bocados. Yo me enamoré de esa hambre. Me pareció noble. Me pareció valiente. En aquel entonces yo buscaba algo que el dinero de mi padre no podía comprar. Buscaba verdad. Estaba cansada de los hombres que solo veían en mí el apellido Mendoza y las conexiones bancarias de mi familia. Quería ser solo Adriana. Una mujer sencilla que tomaba café con leche y escuchaba sueños ajenos. Así que oculté mi identidad. Guardé mis apellidos ilustres en un cajón y me presenté ante él como una administrativa discreta con una vida común. Pensé que estaba protegiendo nuestro amor. Ahora sé que estaba alimentando su ego. Recuerdo el día en que su primera empresa estuvo a punto de quebrar antes de empezar. Borja estaba desesperado. Caminaba de un lado a otro de nuestro pequeño apartamento alquilado, mesándose el cabello, maldiciendo a los bancos que le cerraban las puertas. Decía que el mundo no entendía su genialidad. Verlo sufrir me partía el alma. Fue entonces cuando cometí mi primer gran error por amor. Fui al banco y saqué dinero de mi fondo fiduciario personal. 50.000 euros. Una suma que para mi padre era insignificante pero que para Borja era una fortuna. Llegué a casa y se lo entregué en un sobremanila. No le dije que venía de las arcas de una de las familias más ricas de España. Le mentí. Le dije que era una herencia que me había dejado mi abuela materna, unos ahorros de toda una vida de trabajo duro en el campo. Borja tomó el sobre. Sus manos temblaban. No preguntó mucho sobre mi abuela. No preguntó si yo necesitaba ese dinero para mi futuro. Simplemente lo aceptó como si fuera su derecho divino. Como si el universo le debiera ese capital para triunfar. Me abrazó y dijo que yo era su amuleto de la suerte. Pero el amuleto pronto perdió su brillo. A medida que su empresa despegaba gracias a ese dinero, Borja empezó a cambiar. O quizás empezó a mostrar quién era realmente. El éxito no cambia a las personas, solo las desenmascara. Empezó con comentarios sutiles sobre mi ropa. Adriana, esa falda es demasiado vieja, me decía mientras se ajustaba su corbata de seda nueva. Tienes que vestirte mejor si vas a acompañarme a las cenas. Pareces una pueblerina. La ironía era amarga. Yo, que había crecido aprendiendo protocolo en los mejores colegios de Europa, estaba siendo educada en modales por un hombre que hasta hace poco no sabía distinguir un vino reserva de uno de mesa. Pero yo callaba. Pensaba que él estaba bajo mucha presión. Pensaba que sus críticas eran su forma de impulsarme a mejorar, de quererme llevar con él a la cima. Me equivoqué. Confundí su arrogancia con liderazgo. Confundí su narcisismo con autoestima. Él quería una mujer trofeo que brillara en silencio a su lado, y yo, con mi discreción y mis chaquetas de punto beige, no encajaba en la foto que él quería venderle al mundo. Yo era el cimiento invisible de su edificio, pero él solo quería ver la fachada pintada de oro. Y así, poco a poco, fui desapareciendo para que él pudiera brillar más fuerte. La soledad tiene un sonido muy particular en un apartamento de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Es un zumbido constante. Es el eco de tus propios pasos sobre el suelo de roble que nadie más pisa. A medida que la cuenta bancaria de Borja crecía, su presencia en casa disminuía. Nuestras conversaciones se volvieron telegráficas. Se limitaban a horarios,
recados y quejas sobre la incompetencia de sus empleados. Yo me convertí en un mueble más. Un mueble decorativo pero silencioso que él esperaba encontrar en el mismo lugar cada vez que decidía honrarme con su visita. Recuerdo una noche de invierno especialmente fría. Había pasado la tarde cocinando lentejas estofadas. Era la receta de mi abuela. Un plato humilde y caliente que siempre me había reconfortado el alma. La casa olía a laurel, a chorizo y a hogar. Para mí ese aroma era el olor del amor y del cuidado. Pensé que a él le gustaría encontrar algo caliente después de un día largo de reuniones. Borja llegó pasadas las 10 de la noche. Entró hablando por el teléfono móvil. Ni siquiera me miró al quitarse el abrigo. Cuando colgó entró en la cocina y arrugó la nariz con disgusto. «Por Dios, Adriana. ¿Qué es ese olor?», preguntó como si hubiera encontrado basura en el salón. «Huele a pueblo. Huele a miseria. Es la cena, Borja», dije intentando mantener la sonrisa. «Son lentejas. Pensé que te gustarían». Suspiró con una mezcla de cansancio y fastidio. Se aflojó la corbata y me miró como quien mira a un niño que no entiende cómo funciona el mundo de los adultos. «Adriana, ahora soy el director de una empresa tecnológica que factura millones. No puedo llegar a casa y oler a ajo y a grasa. Vanessa me dijo que deberíamos probar ese nuevo restaurante de fusión japonesa. La gente de mi nivel no come potajes. Eso es para cuando no tienes nada más». Vanessa. Ese nombre empezó a aparecer en nuestras cenas más que la sal. Vanessa sugirió esto. Vanessa piensa aquello. Vanessa es muy moderna. Ella representaba todo lo que yo no era a sus ojos. Eficiencia, modernidad y brillo superficial. Tiré las lentejas a la basura esa noche. El sonido de la comida cayendo en el cubo fue el sonido de mi corazón rompiéndose un poco más. Pero lo que más dolía no era el desprecio por mi cocina. Era el desprecio por mi intelecto. Una noche lo encontré dormido sobre su escritorio rodeado de papeles. Estaba preparando un plan financiero crucial para una ronda de inversión. Vi los números rojos marcados con frustración. Vi los errores de cálculo en sus proyecciones. Mientras él dormía tomé un lápiz. Pasé 3 horas corrigiendo sus márgenes, ajustando las previsiones de riesgo y reestructurando la deuda a largo plazo. Fue un trabajo complejo, digno de los mejores analistas del banco de mi padre. Lo dejé todo impecable y volví a la cama antes de que amaneciera. A la mañana siguiente Borja entró en la cocina radiante con los papeles en la mano. «Lo tengo», exclamó. Sabía que los números cuadrarían si los miraba con la mente fresca. «Soy un genio, Adriana. De verdad que tengo un don para esto». Lo miré sobre el borde de mi taza de café. Esperé un agradecimiento. Esperé que se diera cuenta de que la letra en los márgenes no era la suya. Pero no lo hizo. O quizás eligió no verlo. «Deberías revisar la página 5, Borja», le dije suavemente. «Creo que la proyección de liquidez es un poco optimista». Su cara cambió al instante. La euforia se transformó en frialdad. «Adriana, por favor. No te metas en cosas que no entiendes. Tú eres buena cuidando la casa y eligiendo cortinas. Deja las finanzas para los que sabemos de negocios. Tú solo eres una ama de casa. No intentes jugar a ser ejecutiva». Me quedé callada. La ama de casa acababa de salvar su presentación millonaria, pero él estaba demasiado ciego de soberbia para admitirlo. El punto de no retorno llegó en noviembre. Era el aniversario de la muerte de mi madre. Borja sabía lo importante que era ese día para mí. Le había pedido con semanas de antelación que me acompañara al cementerio y luego a una misa tranquila. Me prometió que iría. Ese día llovió en Madrid como si el cielo también estuviera de luto. Esperé vestida de negro en el salón. Las horas pasaron. Las 5. Las 6. Las 7. Finalmente, mi teléfono vibró. Un mensaje corto. Surgió algo importante con unos inversores.
No puedo ir. Vanessa organizó una cena de última hora. Cenen sin mí. Fui sola al cementerio. Bajo la lluvia, frente a la tumba de mi madre, entendí que no solo estaba sola en ese momento. Estaba sola en mi matrimonio. Borja no estaba atrapado en el trabajo. Estaba atrapado en su propio ego, y en esa jaula dorada no había espacio para mí ni para mi dolor. Él prefería brillar ante extraños que secar las lágrimas de su esposa. Esa noche no lloré por mi madre. Lloré por la muerte de la mujer que yo solía ser, la que creía ciegamente en él. Y decidí que esa mujer no iba a resucitar. Dicen que el amor es ciego. Pero la traición tiene una visión perfecta y calculadora. Yo pensaba que nuestro matrimonio se estaba muriendo de muerte natural. Creía que era víctima del tiempo y de la rutina. Pero aquella tarde de jueves descubrí que mi matrimonio no estaba muriendo. Estaba siendo asesinado con premeditación. Borja llevaba semanas nervioso. Caminaba por la casa como un león enjaulado. Hablaba constantemente de la gran oportunidad. De la inyección de capital que salvaría su empresa y lo convertiría en el rey de Madrid. Sabía que tenía una reunión crucial programada para la semana siguiente. Lo que no sabía era que yo era el sacrificio necesario para que esa reunión tuviera éxito. Estaba pasando por el pasillo con una bandeja de té en las manos. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla cortaba la penumbra del pasillo. Iba a entrar para ofrecerle algo caliente, pero su voz me detuvo. No era el tono de voz que usaba conmigo. No era el tono cansado o irritado. Era un tono de negocios. Frío. Eficiente. Despiadado. Hablaba por el teléfono móvil. Seguramente con el abogado Garrido. Tiene que estar listo para el viernes. Decía Borja mientras paseaba por la habitación. No me importa lo que cueste Garrido. Solo hazlo. Necesito que firme. Necesito llegar a esa reunión como un hombre libre. Me quedé inmóvil. La porcelana de la taza tintineó ligeramente contra el plato. Apreté los dedos para silenciar el ruido. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde el otro lado de la puerta. Escucha, Garrido. Continuó Borja. No entiendes lo que está en juego. El lunes tengo la reunión con el Grupo Mendoza. Don Cayetano Mendoza es un hombre de la vieja escuela. Valora la imagen. Valora el poder. Si llego allí arrastrando a una esposa aburrida y sin clase como Adriana, él no me tomará en serio. Necesito a alguien como Vanessa a mi lado. Alguien que parezca un trofeo. Alguien que grite éxito. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. El aire se volvió sólido en mis pulmones. El Grupo Mendoza. Mi marido quería divorciarse de mí para impresionar al Grupo Mendoza. Quería deshacerse de la hija para impresionar al padre. La ironía era tan grande que por un momento sentí ganas de reír. Una risa histérica y oscura burbujeó en mi garganta, pero la tragué. Era una broma macabra del destino. Borja estaba a punto de entrar en la boca del lobo pensando que iba a una fiesta de gala. Creía que don Cayetano Mendoza, mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta y que lloró en mi graduación, iba a aplaudirle por abandonar a su propia hija. Borja siguió hablando. Dile que le doy 10.000 euros y el coche viejo. Ella no tiene a nadie, Garrido. No tiene familia conocida. No tiene dinero. Aceptará cualquier cosa que le demos porque está sola. Es un trámite. Solo quiero limpiar mi historial antes de ver a Mendoza. Limpiar su historial. Yo era una mancha en su currículum. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero curiosamente no fue mi corazón. Fue mi venda. La venda que me había impedido ver la realidad durante 2 años cayó al suelo. Ya no sentía dolor. Ni siquiera sentía rabia. Lo que sentí fue una claridad absoluta. Una frialdad quirúrgica. Me di cuenta de que el hombre que estaba al otro lado de la puerta no era un genio de los negocios. Era un necio.
Un hombre que caminaba hacia el abismo con los ojos cerrados por la soberbia. Retrocedí lentamente por el pasillo. Mis pasos fueron silenciosos sobre la alfombra. No entré a gritarle. No tiré la bandeja al suelo. No le exigí explicaciones. Fui a la cocina. Dejé la bandeja sobre la encimera. Mis manos no temblaban. Miré mi reflejo en el cristal oscuro del horno. Ya no vi a la esposa sumisa. Vi a una mujer que acababa de despertar de un coma largo y profundo. Si él quería una reunión con el grupo Mendoza, yo me aseguraría de que la tuviera. Si quería presentarse ante mi padre como un hombre soltero, yo le concedería su deseo. Borja quería jugar al ajedrez. Lo que él no sabía era que yo no era un peón. Yo era la reina. Y la partida acababa de empezar. La noche en el Hotel Ritz tenía ese brillo dorado y engañoso de las grandes tragedias. El aire estaba cargado. Olía a perfumes franceses caros, a cera de velas antiguas y a la ambición desmedida de quienes creen haber conquistado el mundo. Cientos de invitados llenaban el gran salón bajo las inmensas lámparas de cristal. Había banqueros, políticos y herederos de viejas familias de Madrid. Todos bebían champán en copas finas y hablaban en voz baja. Borja entró en ese escenario como si fuera el dueño del teatro. Llevaba un smoking de terciopelo que brillaba demasiado bajo las luces. Caminaba con el pecho hinchado. A su lado iba Vanessa. Llevaba un vestido rojo sangre cubierto de lentejuelas. Era un vestido que gritaba atención. Un vestido que decía miradme. Era hermoso, sí, pero carecía de esa discreción que se valora en estos círculos. Ella sonreía demasiado. Se reía demasiado alto de los chistes de los inversores. Parecían dos actores interpretando el papel de sus vidas, sin saber que el guión había cambiado sin avisarles. Yo no estaba allí todavía. Pero puedo imaginar la escena con perfecta claridad. Conozco ese salón. Conozco a esa gente. Y conozco a Borja. Se movía entre los grupos de personas saludando con apretones de manos vigorosos. Buscaba validación en cada mirada. Por fin lo he conseguido. Decía a quien quisiera escucharle. Mi empresa va a recibir una inyección de capital histórica. El Grupo Mendoza apuesta por nosotros. Hablaba del Grupo Mendoza con una familiaridad insultante. Como si mi padre fuera su viejo amigo. Como si el apellido Mendoza fuera un trofeo que ya tenía en la repisa. Sin embargo, había una persona en esa sala que no compartía su euforia. El señor Garrido, el abogado que horas antes había tramitado nuestro divorcio, estaba de pie junto a una columna de mármol. No bebía champán. Bebía whisky doble. Sus manos temblaban tanto que el hielo tintineaba contra el cristal. Su cara estaba pálida, cubierta de una fina capa de sudor frío. Garrido sabía la verdad. Había reconocido al anciano en mi oficina. Sabía que el hombre al que Borja había llamado conserje y había mandado a limpiar baños era don Cayetano Mendoza. El abogado intentó acercarse a Borja varias veces. Tiró de la manga de su chaqueta con desesperación. «Señor de la Cruz», susurró Garrido con urgencia. «Tenemos que irnos. No podemos estar aquí. Usted no entiende lo que pasó esta tarde». Pero Borja estaba borracho de éxito. Se sacudió la mano del abogado con molestia, como si se quitara una mosca del hombro. «Relájate, Garrido», le dijo Borja con una sonrisa arrogante. «Deja de temblar. Hoy es noche de celebración. Ya he hecho el trabajo sucio. El trabajo sucio. Así me llamó. Ya he sacado la basura de mi vida». Continuó Borja, refiriéndose a mí, a su esposa de 2 años. «Ya no tengo lastres. Soy un hombre libre y sin cargas. Justo lo que don Cayetano quiere. Un socio sin complicaciones». Garrido cerró los ojos, derrotado. Se dio cuenta de que no podía salvar a un hombre que estaba decidido a saltar al vacío. Se retiró a un rincón oscuro, esperando el impacto. La orquesta de cuerda tocaba un vals suave.
Los camareros se deslizaban entre la gente con bandejas de plata. Todo parecía perfecto. Todo parecía estar en su sitio. Borja miraba el reloj impaciente, esperando la entrada triunfal de mi padre. Se alisó la solapa de la chaqueta. Le guiñó un ojo a Vanessa. Ya casi estamos, cariño. Le dijo. Prepárate. A partir de esta noche, Madrid es nuestro. Pobre Borja. No sabía que Madrid nunca pertenece a nadie. Y mucho menos a quienes creen que pueden comprar su alma con 10.000 euros y un coche usado. Las grandes puertas del salón permanecían cerradas, guardando el secreto que estaba a punto de devorarlo. La fiesta de los sonámbulos continuaba, y él bailaba feliz al borde del precipicio. De repente la música de la orquesta se detuvo. No fue un silencio accidental ni una pausa técnica. Fue el silencio absoluto que precede a la entrada de una autoridad real. Las enormes puertas dobles de roble y oro del salón principal se abrieron de par en par. Allí estaba él. Don Cayetano Mendoza. Ya no llevaba el traje gris discreto que usaba para leer el periódico en la oficina del abogado. Vestía un smoking de corte clásico impecable. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata no porque lo necesitara, sino porque le daba un aire de poder indiscutible. Borja reaccionó por instinto. Se alisó la chaqueta con manos nerviosas. Compuso su mejor sonrisa de vendedor y se abrió paso entre la multitud empujando suavemente a los demás invitados. Quería ser el primero en saludar al hombre que iba a salvar su empresa. Don Cayetano. Dijo Borja con la voz un poco más aguda de lo normal. Qué inmenso honor tenerle aquí. Gracias por venir a celebrar con nosotros esta nueva etapa. Extendió la mano con entusiasmo. Pero la mano de mi padre no se movió. Se quedó apoyada sobre el bastón. Don Cayetano miró a Borja. Lo miró con los mismos ojos azules penetrantes que lo habían observado desde el rincón oscuro de la oficina esa misma mañana. Borja se quedó congelado. Su sonrisa vaciló. Sus ojos viajaron por el rostro del anciano. Vio la cicatriz pequeña en la barbilla. Vio el cabello plateado. El color abandonó el rostro de Borja. Era el mismo hombre. El conserje. El viejo que olía a naftalina. El hombre al que había mandado a limpiar baños. Señor de la Cruz. Dijo mi padre. Su voz resonó clara y potente en el salón silencioso. Parece usted sorprendido. ¿Acaso no reconoce al conserje de su edificio? Borja abrió la boca pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua boqueando en busca de aire. Pero no hemos venido a hablar de limpieza. Continuó mi padre con una frialdad exquisita. Usted quería impresionar al grupo Mendoza. Quería un socio sin cargas. Un socio a su altura. Pues bien, permítame presentarle a mi socia principal. La persona que tiene la última palabra sobre su futuro. Mi padre se hizo a un lado y extendió el brazo hacia la entrada. Fue mi turno. Di un paso hacia la luz de las lámparas de araña. No llevaba la chaqueta de punto beige. Llevaba un vestido de seda azul noche, el color de la profundidad y del misterio. En mi cuello brillaba el collar de zafiros que había pertenecido a mi madre, una joya que valía más que toda la empresa de Borja. Caminé con la cabeza alta. Mis talones resonaban sobre el mármol marcando un ritmo lento y seguro. Adriana. Susurró Borja. Su voz era un hilo de incredulidad. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has entrado? Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos. Ya no vi al hombre que amaba. Vi a un desconocido asustado. Hola, Borja. Dije. Mi voz no tembló. Estoy aquí trabajando. Como siempre he hecho. Usted dijo esta mañana que su exesposa era una carga, señor de la Cruz. Intervino mi padre. Dijo que ella no aportaba nada a la mesa. Es un comentario muy interesante. Muy curioso. Porque resulta que esta carga, esta mujer aburrida a la que despreció, es mi única hija. Adriana Mendoza. Y no solo es mi hija.
Es la directora financiera que ha estado aprobando sus préstamos personales durante los últimos 2 años para que usted pudiera jugar a ser empresario. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Las copas de cristal tintinearon en manos temblorosas. Vanessa, que estaba agarrada al brazo de Borja, lo soltó de golpe como si quemara. Dio 2 pasos atrás alejándose de él, intentando desaparecer entre la multitud. Borja se quedó solo en el centro de la pista. Solo y expuesto. Tú. Tartamudeó Borja mirándome. ¿Tú eres Mendoza? Pero si cocinabas lentejas. Si conducías un coche viejo. ¿Y tú creías que el valor de una persona se mide por su coche? Respondí suavemente. Ese fue tu error, Borja. Nunca miraste quién era yo en realidad. Solo miraste lo que llevaba puesto. Queridos amigos, este momento de la verdad fue duro. Fue pesado no solo para Borja, sino también para mí al recordarlo ahora. La justicia a veces tiene un sabor amargo. Si ustedes todavía están escuchando hasta este punto, por favor ayúdenme escribiendo la palabra dignidad en los comentarios de abajo. Necesito saber que todavía hay compañeros de viaje conmigo en esta historia. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda contarles la parte final de este relato. El silencio que siguió a las palabras de mi padre no fue el de la paz. Fue el silencio del juicio final. En Madrid la alta sociedad no grita. No hace escenas vulgares ni lanza copas de vino. Simplemente te da la espalda. Es un mecanismo de defensa antiguo y brutal. Y eso fue exactamente lo que sucedió en aquel salón dorado. Borja intentó reír. Fue una risa rota y nerviosa que rebotó contra las paredes de mármol. Intentó decir que todo era un malentendido. Buscó desesperadamente la mirada de los banqueros con los que había estado brindando minutos antes. Buscó a los inversores que le habían prometido el cielo y la tierra. Pero nadie le sostuvo la mirada. De repente se volvió invisible. Los hombres de negocios, esos que valoran la palabra y el honor por encima de los contratos, se giraron para hablar entre ellos. Formaron un muro de espaldas negras y trajes caros. Cerraron el círculo dejando a Borja fuera. El mensaje era claro. Si traicionas a la hija de un socio, no eres de fiar. Si mientes sobre tu propia familia, mentirás sobre el dinero. El señor Garrido, su abogado, fue el primero en huir. Se deslizó hacia la salida con la cabeza baja sabiendo que su carrera también pendía de un hilo. Nadie quiere estar cerca de un cadáver financiero antes de que empiece a oler mal. Y luego estaba Vanessa. La mujer por la que él había destruido su hogar. La mujer que se suponía que era el amor de su vida y su socia perfecta. La miré. Ella miraba el collar de zafiros en mi cuello con una mezcla de envidia y terror absoluto. Cuando Borja, temblando, intentó tomar su mano buscando apoyo, ella se apartó con un movimiento brusco. «No me toques», le siseó ella. Su voz estaba llena de veneno. «Me dijiste que eras un genio. Me dijiste que tenías al grupo Mendoza en el bolsillo. Me mentiste, Borja. Eres un fraude». Se dio la vuelta, recogió su falda de lentejuelas rojas y se perdió entre la multitud. No miró atrás. Se marchó buscando, supongo, a otro hombre con un futuro más prometedor que pudiera pagar sus caprichos. Yo no sentí alegría al ver esto. Ver a un hombre desmoronarse no es un espectáculo agradable. Es triste. Es como ver un edificio caer por culpa de unos cimientos podridos. No había gloria en su destrucción, solo la confirmación de una ley natural. Lo que se construye sobre mentiras, se derrumba con la verdad. Mi padre me ofreció su brazo. «Vámonos, Adriana», dijo suavemente. «Aquí ya no hay nada que ver». Salimos del hotel con la cabeza alta. Detrás de nosotros, Borja se quedó solo en medio de la inmensa pista de baile vacía, bajo la luz cruel de las lámparas de araña. Pero la verdadera caída no ocurrió dentro del salón. Ocurrió minutos después. Lo vi desde la ventanilla de mi coche mientras nos alejábamos despacio por el paseo del Prado.
Borja había salido a la calle. Ya no tenía a nadie a su lado. El cielo de Madrid, que había estado amenazando toda la tarde, finalmente rompió a llorar. Empezó a llover con fuerza. Un aguacero frío y despiadado de noviembre. Él estaba allí, parado en la acera frente al Hotel Riz. Su smoking de terciopelo se empapaba rápidamente, perdiendo su brillo, volviéndose pesado y oscuro. Levantó la mano para llamar a un taxi. Pero los taxis pasaban de largo. Sus luces verdes se apagaban al verlo o simplemente lo ignoraban, salpicándole agua sucia de los charcos al pasar. Parecía pequeño. Parecía un niño perdido en un traje de hombre grande. Vi cómo sacaba su teléfono móvil. La pantalla iluminó su rostro angustiado. No estaba recibiendo mensajes de consuelo. Eran notificaciones del banco. Las líneas de crédito se cierran a la velocidad de la luz cuando la confianza se rompe. Su tarjeta corporativa, esa con la que había pagado la fiesta y el champán, acababa de ser cancelada. Y en ese momento, bajo la lluvia, estoy segura de que pensó en el talón. Pensó en los 10.000 euros que me había lanzado con desprecio esa misma mañana sobre la mesa de caoba. 10.000 euros. Una cifra que para él era calderilla hace unas horas, ahora se convertía en una fortuna inalcanzable. Necesitaba ese dinero para pagar la cuenta del hotel. Necesitaba ese dinero para pagar un taxi. Necesitaba ese dinero para pagar un techo donde dormir esa noche, porque ya no tenía ático, ni empresa, ni amante. Pero ese dinero estaba en mi bolso. Y yo ya estaba lejos, camino a casa, recuperando la paz que él me había robado. Borja se quedó allí, aprendiendo por primera vez en su vida que el dinero va y viene, pero la dignidad, una vez que se pierde, no se puede volver a comprar. Madrid tiene mala memoria. Es una ciudad que devora a los fracasados y los escupe en el olvido con una rapidez pasmosa. Una semana después de la fiesta en el Hotel Riz, el nombre de Borja ya no se mencionaba en las salas de juntas ni en los cócteles de negocios. Desapareció de las revistas sociales como si nunca hubiera existido. Sus supuestos amigos borraron su número. Sus socios le cerraron las puertas. Y Vanessa, por supuesto, ya estaba en los brazos de un promotor inmobiliario mucho mayor que ella. Sin ático, sin coche de empresa y con las cuentas bloqueadas, Borja no tuvo más remedio que hacer el viaje más difícil de su vida. No fue un viaje a las Maldivas ni a Nueva York. Fue un viaje en autobús, con una maleta llena de ropa que ya no tenía donde lucir, de regreso a sus orígenes. Regresó a un pequeño pueblo en mitad de la llanura de la Mancha. Ese era el lugar del que había huido 10 años atrás. El lugar del que se avergonzaba. Decía que olía a estiércol y a aburrimiento. Pero ahora, ese paisaje seco y austero era el único refugio que le quedaba. Se instaló en la casa de un primo lejano. Un hombre de pocas palabras llamado Manuel que regentaba un taller de cerámica tradicional. Manuel no le hizo preguntas. En los pueblos la gente sabe cuándo callar. Le dio una habitación pequeña con una ventana que daba a los campos de trigo y le ofreció un trabajo. No como director. No como consultor. Sino como aprendiz. Yo supe todo esto porque, lo confieso, mantuve un ojo sobre él. No por obsesión ni por rencor. Recibía un informe discreto una vez al mes. Necesitaba saber que no se había rendido del todo. Necesitaba saber que la lección no había sido mortal. Las primeras semanas fueron un infierno para él. Lo sé porque vi las fotografías que me enviaron. Borja, el hombre que solía hacerse la manicura semanalmente, ahora tenía las manos agrietadas y secas. Sus trajes italianos colgaban en un armario, inútiles, mientras él vestía monos de trabajo manchados de polvo y arcilla. El barro no miente. El barro no sabe de apellidos ni de cuentas bancarias. Si no lo tratas con paciencia y humildad, se rompe. Y Borja se rompió muchas veces. Al principio intentó dar órdenes. Intentó reorganizar el taller de su primo con gráficos y teorías de eficiencia. Manuel simplemente se rió,
Le puso un bloque de arcilla fría en las manos y le dijo que se callara y trabajara. Y así, entre el zumbido hipnótico del torno y el calor del horno, el ego de Borja empezó a disolverse. Fue un proceso lento. Como el de cocer una vasija. Aprendió que el respeto no se exige con un título, sino que se gana levantándose a las 5 de la mañana para encender el fuego. Aprendió que el dinero no compra el sueño tranquilo. Por primera vez en años, Borja dormía sin pastillas, agotado por el esfuerzo físico, con el cuerpo dolorido pero la mente despejada. El momento de la verdadera transformación ocurrió un mediodía de invierno. Hacía ese frío seco de la meseta que corta la piel. La esposa de Manuel le sirvió el almuerzo en el patio del taller. Puso delante de Borja un plato hondo de barro cocido. Del plato salía un vapor espeso y aromático. Eran lentejas. Lentejas estofadas con chorizo y laurel. Borja se quedó mirando el plato. El vapor le acariciaba la cara. El olor lo golpeó con la fuerza de un recuerdo reprimido. Era el mismo olor que él había despreciado en nuestro apartamento de lujo. Era el olor de la comida que yo le había preparado con amor y que él había tirado a la basura por considerarla indigna de su estatus. Manuel y su esposa empezaron a comer, hablando del tiempo y de la cosecha. Pero Borja no podía mover la cuchara. Sus manos, esas manos que ahora tenían callos y suciedad bajo las uñas, empezaron a temblar. Una lágrima cayó dentro del plato. Luego otra. Y otra. Borja, el hombre que no lloró cuando perdió su empresa, se derrumbó frente a un plato de lentejas. Lloró en silencio, con los hombros sacudidos por sollozos profundos. No lloraba por el dinero perdido. No lloraba por la vergüenza. Lloraba porque finalmente entendió lo que era el calor de un hogar. Entendió que yo no le ofrecía un plato de comida pobre, sino que le ofrecía mi corazón en cada cucharada. Y él lo había rechazado por perseguir sombras. Su primo le puso una mano en el hombro y no dijo nada. Dejó que llorara. Dejó que el dolor saliera para dejar espacio a algo nuevo. Desde mi oficina en Madrid, al leer el informe de ese día, sentí una extraña paz. No sentí lástima. Sentí esperanza. El hombre arrogante había muerto en ese taller de cerámica. Y quizás, solo quizás, un ser humano decente estaba empezando a nacer entre el barro y las lágrimas. Borja estaba aprendiendo la lección más dura de todas. Que la felicidad no está en la cima de un rascacielos, sino en la capacidad de valorar lo que tienes delante antes de que sea tarde. Han pasado 2 años desde aquella tarde lluviosa en la que vi a Borja quedarse solo frente al Hotel Riz. En Madrid el tiempo corre de una manera extraña. Los edificios de cristal siguen reflejando el mismo cielo azul y los negocios en el Paseo de la Castellana siguen moviéndose al ritmo frenético del dinero. Pero yo ya no camino a ese ritmo. Ahora camino a mi propio paso. Estoy sentada en el despacho que fue de mi padre. Don Cayetano se retiró hace 6 meses a una finca tranquila en el sur para cuidar de sus olivos. Me dejó el mando. No porque fuera su hija, sino porque demostré ser capaz. Desde este ventanal veo la ciudad extenderse bajo mis pies. Ya no me parece una jungla amenazante. Ahora es solo un paisaje. Esta mañana mi asistente entró con la correspondencia habitual. Informes bancarios. Invitaciones a galas benéficas. Proyectos de inversión. Pero entre los sobres de papel satinado y logotipos corporativos había uno diferente. Era un sobre blanco. Sencillo. Barato. No tenía remitente. Solo tenía un matasellos de un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real en el corazón de la Mancha. Reconocí la letra inmediatamente. No era la caligrafía apresurada y arrogante del hombre que firmaba contratos millonarios sin leerlos. Era una letra más pausada. Más firme. Una letra que se había tomado su tiempo para formarse sobre el papel. Tomé el abrecartas de plata. Mis manos no temblaron. Sentí una curiosidad serena. Rasgué el sobre y saqué el contenido. No había una carta larga. No había excusas.
No había súplicas de perdón ni intentos de recuperar lo perdido. Solo había dos cosas. La primera era un talón bancario. Lo sostuve entre mis dedos. La cifra estaba escrita con claridad. 10.000 euros. 10.000 euros. La misma cantidad exacta que él me había lanzado sobre la mesa de caoba en el despacho del abogado Garrido. La misma cantidad con la que pretendió comprar mi dignidad y despacharme a un barrio periférico. La indemnización por 2 años de vida compartida. Pero este dinero era diferente. No venía de una cuenta corporativa inflada ni de un préstamo bancario. Pude sentir el peso de este dinero. Imaginé lo que había costado reunir esta cifra trabajando en un taller de cerámica en un pueblo perdido. Imaginé las madrugadas frías encendiendo el horno. Imaginé las manos agrietadas moldeando el barro una y otra vez. Imaginé los almuerzos frugales y las noches de soledad. Borja había tardado 2 años en ahorrar lo que antes gastaba en una sola cena de negocios. Estos 10.000 euros no eran sobras. Eran sudor. Eran sacrificio. Y por primera vez en su vida eran dinero limpio. Junto al talón había una nota pequeña. Escrita en una hoja de cuaderno. Decía simplemente: por el coche. Y por la lección más cara de mi vida. Gracias por el silencio. Dejé la nota sobre el escritorio. Respiré hondo y sentí que algo terminaba de encajar en mi pecho. No era alegría. Era algo más profundo. Era el cierre de un círculo perfecto. Borja había entendido. Finalmente había entendido. Mirando ese trozo de papel comprendí las 3 grandes verdades que esta dolorosa travesía nos había enseñado a los dos. Primero aprendimos que la pobreza real no tiene nada que ver con el saldo del banco. Borja era un mendigo cuando vestía trajes de seda italiana porque su alma estaba vacía de valores. Ahora con las manos manchadas de arcilla y viviendo de un sueldo humilde quizás era por fin un hombre rico. Nunca debemos juzgar el libro por la tapa ni al hombre por su cargo. La verdadera valía se esconde donde la vista no alcanza. Segundo, entendí la raíz de su traición. Durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho yo mal. ¿Fui demasiado aburrida? ¿Demasiado simple? Ahora sé que no fue mi culpa. El hombre que traiciona no lo hace porque su mujer sea insuficiente. Lo hace porque él se siente pequeño. Borja necesitaba el aplauso constante y la admiración superficial de mujeres como Vanessa porque no soportaba el silencio de su propia conciencia. Necesitaba ruido para tapar su inseguridad. Yo le ofrecía realidad y él prefería la fantasía. Se rompió porque era débil, no porque yo no fuera fuerte. Y tercero, aprendí sobre la victoria. Mucha gente me dijo que debía haberlo gritado. Que debía haberlo demandado. Que debía haberlo humillado públicamente mucho antes. Pero al ver este cheque comprendí que mi elección fue la correcta. La verdadera victoria de una mujer con clase no es el escándalo. No es la venganza ruidosa. Es la dignidad. Es mantener la cabeza alta cuando intentan pisarte. Es firmar los papeles en silencio, saber quién eres y marcharte. Mi silencio fue el espejo donde él finalmente tuvo que mirarse. Y ese espejo fue más duro que cualquier insulto. Tomé el teléfono y marqué la extensión del departamento de finanzas. Marta, por favor, ven a mi despacho. Dije. Cuando mi directora financiera entró le extendí el talón de 10.000 euros. Ingresa esto en la cuenta de la fundación. Dije. Que vaya al fondo de becas para artesanos jóvenes. Quiero que ayude a alguien que esté empezando de cero. ¿A nombre de quién ponemos la donación, señora Mendoza? Preguntó ella. ¿A nombre del grupo? No. Respondí mirando por la ventana hacia el sol que se ponía sobre los tejados de Madrid, tiñendo la ciudad de oro y violeta. Ponlo como anónimo. O mejor, ponlo a nombre de un hombre que aprendió a ser humano. Marta asintió y salió cerrando la puerta con suavidad. Me quedé sola en el silencio del atardecer. Ya no había rencor. Ya no había dolor. Borja había pagado su deuda. No la deuda económica sino la deuda moral.
Había encontrado su camino lejos de aquí, y yo había recuperado el mío. Rompí la nota de papel en pedazos pequeños y los dejé caer en la papelera. Fue un sonido suave como el de las hojas secas cayendo en otoño. Estamos en paz, Borja. Susurré al aire. Estamos finalmente en paz. Me levanté, recogí mi bolso y apagué las luces del despacho. Salí al pasillo caminando con paso firme. No como la hija de don Cayetano. No como la exesposa de un fracasado. Sino como Adriana. Simplemente Adriana. Y eso era más que suficiente. La vida tiene una forma curiosa de poner todo en su lugar. A veces hay que perderlo todo para ganar lo único que importa. Queridos amigos, hemos llegado al final de este camino. La historia de Borja y Adriana nos deja una última reflexión que quiero compartir con vosotros antes de despedirme. El perdón no es un regalo que le damos a quien nos hizo daño. No es decir que lo que hicieron estuvo bien. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la llave que abre la jaula del rencor y deja volar nuestro corazón hacia la libertad. Adriana perdonó no para salvar a Borja, sino para salvarse a sí misma. Y tú que me has escuchado hasta aquí, déjame hacerte una pregunta. Si estuvieras en el lugar de Adriana y recibieras ese cheque después de 2 años de dolor, ¿qué habrías hecho? ¿Lo habrías aceptado como un gesto de paz o lo habrías devuelto con desprecio? Os leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia de verdades silenciosas. Hasta la próxima. Y así, la historia de Adriana y Borja llega a su fin. ¿Qué piensas realmente sobre la decisión final de Adriana? ¿Crees que su silencio fue la mejor respuesta, o hubieras actuado de otra manera si estuvieras en su lugar? Por favor, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Te prometo que leo cada una de vuestras palabras con mucho interés y cariño. Si esta historia te ha hecho reflexionar o ha tocado alguna fibra sensible en tu interior, no olvides dejar un me gusta, compartirla con esa persona que sabes que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte los secretos que aún nos quedan por descubrir. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.